En el día de hoy, miércoles 23 de junio, lo que vamos a hacer es un repaso de las cadenas de caracteres, que yo les había dejado un video grabado el año pasado para que lo revisaran. Vamos a hacer un repaso más rápido y después vamos a hacer la guía de ejercicios que está publicada en Lambda, y yo después les voy a dejar otra guía con nuevos ejercicios. El día lunes 28 es festivo, por lo tanto yo les voy a dejar un video también de archivo, y el miércoles siguiente sería el certamen del módulo 4, y con eso ya terminamos la asignatura. Entonces les voy a dejar el lunes un video de archivo. No creo que evalúe archivo en la prueba del miércoles, pero sí quiero que quede el contenido visto. Para los que tengan que dar examen, seguramente va a ser evaluado, pero en el último certamen vamos a evaluar hasta cadenas de caracteres. Entonces, partimos la sesión de hoy haciendo un repaso, como les comentaba, de cadenas. Y en esta sesión vamos a ver más o menos de manera rápida qué es una cadena, cómo se declaran, cómo se inicializan, la relación que hay entre puntero y cadena, cómo se escriben cadenas, cómo se leen cadenas, funciones para operar caracteres y funciones para operar cadenas. Entonces vamos a partir viendo la definición de cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es una estructura de datos que puede almacenar una secuencia de 0 o más caracteres que están agrupados bajo un mismo identificador, bajo un mismo nombre. Y estas cadenas siempre terminan en C con el carácter nulo, que es el \0, es un carácter de control que le indica al lenguaje que ahí termina la cadena. Entonces, esta es una cadena que dice hola espacio mundo y termina con un \0. Las cadenas, igual que los vectores, se subindican, tienen índice o posiciones cada uno de sus caracteres desde la posición 0 hasta el largo de la cadena -1, porque en el fondo no se cuenta este \0, solamente una marca para indicar que ahí termina la cadena. ¿Cómo declaramos una cadena en C? Para declarar una cadena especificamos su tipo, que es char, el nombre que le queremos dar y el tamaño entre corchetes. Hay que incluir siempre un carácter extra para poder almacenar este \0, este carácter nulo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí yo definí una talla 30 y acá definí una cadena que va a almacenar caracteres que tiene 31 posiciones. Entonces esa cadena va a permitir almacenar como máximo 30 caracteres, y hay una posición adicional para este carácter nulo que es súper importante que vaya, porque si yo no pongo el carácter nulo, ya no es una cadena de caracteres, sino que es un vector de caracteres. Y la gracia de las cadenas de caracteres es que yo puedo usar las funciones de la biblioteca string.h cuando son cadenas de caracteres, pero si son vectores de caracteres no voy a poder aplicar o usar esas funciones. ¿Cómo se inicializan variables de tipo cadena? Por ejemplo, acá yo declaro una cadena de talla 11 y le puedo asignar un valor inicial. En este caso yo le asigné la cadena hola, ¿ya? Y acá yo imprimí la cadena y en la salida va a aparecer hola. También hay otras formas de inicializar cadena, que acá yo no la incluí, pero por ejemplo yo podría declarar, no sé, una cadena de largo 11, supongamos, y aquí inicializarla de esta forma. Aquí voy a escribir el carácter H, luego el carácter O, luego el carácter L y luego el carácter A. Y luego el carácter \0. Y ahí estoy inicializando la cadena y después puedo imprimirla utilizando el especificador de formato %string, que indica que lo que voy a imprimir es una cadena. Y esa es otra forma de inicializarla, de inicializar la cadena. Ahí, si se fijan, imprimí hola. Entonces, esa es otra manera de inicializar la cadena. Pero es más fácil inicializar la cadena de esta manera, porque se inserta automáticamente el \0 y yo puedo imprimir la cadena sin problema.
¿ya? Pero también se puede usar esa otra forma. Ahora, la relación entre puntero y cadena es la siguiente. Cuando yo declaro una cadena, como es una estructura de datos, igual que un vector de caracteres, su nombre es un puntero que almacena la dirección de memoria del primer carácter en la cadena. Entonces, aquí yo declaré cadena de talla 11, la inicialicé con el valor hola, y acá estoy imprimiéndola, pero estoy imprimiendo su dirección de memoria. Y pongo el nombre de la cadena y acá veo la dirección donde está almacenado el primer carácter, esta letra H, dentro de la memoria, en esa cadena. Y después podría recorrer la cadena e ir mostrando las siguientes direcciones de memoria de los siguientes caracteres. Como es una secuencia, se almacenan en posiciones de memoria consecutivas los caracteres. Vamos a ver acá, para escribir cadenas, en la salida yo puedo usar printf y usar el especificador de formato %s, o puedo usar la función puts, que significa poner un string en la salida. Entonces aquí yo tengo una cadena inicializada hola y yo hago acá un printf, imprimo la cadena, luego otro printf, imprimo la cadena, luego otro printf, imprimo la cadena. Como yo no puse espacio entre los print format, me muestra la cadena una al lado de la otra y tampoco hice saltos de línea. La diferencia del printf con el puts es que el puts inserta un salto de línea. Entonces, si yo declaro una cadena hola y hago un puts cadena, la imprime e inserta un salto de línea. Hago un puts cadena, la imprime e inserta un salto de línea, y aquí también la imprime e inserta un salto de línea. Esa es la principal diferencia entre printf y puts. La gracia del printf es que puedo mezclar cadenas con otro tipo de variables. O sea, si yo quiero mandar un mensaje que incluye una cadena, pero también un número entero, puedo combinar, ¿no es cierto?, el mensaje indicando los especificadores de formato que correspondan. En cambio, en puts, lo que yo puedo traspasar como argumento es una cadena solamente. Entonces no podría como combinar, salvo que transformara, ¿no es cierto?, esos otros datos de otro tipo en cadena, y lo concatenara con esta cadena para poder generar una única cadena e imprimirla. La lectura de cadena hay que tener ojo porque tenemos dos formas de leer cadenas, con scan format, y también existe una función que se llama getS o getString, que está obsoleta en el compilador que nosotros utilizamos en Lambda. No se puede usar, se la tratan de usar, les va a reclamar el compilador porque es una función que está obsoleta, básicamente porque es una función que es un poco peligrosa, porque lee caracteres y no podemos indicarle cuándo pare de leer caracteres. Entonces, si yo tengo una cadena de un cierto tamaño y me ingresan una cadena mucho más larga de la cantidad de caracteres que yo tengo como reservados en memoria, el gets va a leer, va a leer, va a leer hasta encontrar un enter, y si hay más caracteres de los que yo puedo almacenar, se va a provocar un error de ejecución. Entonces, por eso está obsoleta. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a leer caracteres con scanf. Si yo tengo una cadena, por ejemplo, en este caso la cadena tiene talla 21, o sea, tiene la posibilidad de guardar 20 caracteres más el carácter nulo. Aquí con el scanf %s yo voy a leer hasta encontrar un espacio o un enter o un enot file, lo que ocurra primero. Entonces, en este caso, si mi stdin tiene la cadena hola mundo, esto va a leer hasta el espacio, va a leer solamente la cadena hola. Y después, si yo imprimo, aquí vamos a ver que la salida imprime solamente hola, porque lee hasta el espacio o hasta el enter o hasta el enot file, el fin de archivo, lo que ocurra primero. Como acá lo primero que ocurrió fue que encontré un espacio, lee solamente esa parte de esta cadena que me ingresaron. Si yo quisiera leer la cadena completa, yo tendría que aquí en scanf decir entre el porcentaje y la S, poner entre corchetes que quiero leer hasta, eso significa el tongo, hasta que encuentre un enter. Entonces, el scanf va a leer todos los caracteres hasta que encuentre un enter. O sea, va a leer hola mundo y cuando encuentre el enter se va a detener. Y ahí yo voy a poder imprimir la cadena completa. ¿Ya? Lee hasta encontrar entonces un enter. También ahí puedo decir que quiero que lea hasta que encuentre una determinada letra, o hasta que encuentre una coma, o hasta que encuentre un punto. Depende de cuál sea el carácter que yo especifique acá.
Ahí yo le estoy diciendo que lea hasta el enter, pero también podría decirle que lea hasta una tabulación, o que lea hasta un espacio, o que lea hasta donde yo quiera. Y en este otro caso, el scan format permite leer un máximo de caracteres, que yo acá indico cuál es el máximo. Por ejemplo, si yo sé que la talla de mi cadena es 21, yo voy a leer hasta que encuentre un enter o hasta que se completen los 20 caracteres, lo que ocurra primero. Por ejemplo, acá yo tengo este input, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, que tiene más de 20 caracteres. Entonces, el scanf sabe que tiene que leer o hasta el enter o hasta que complete los 20 primeros caracteres. Entonces, aquí va a leer 1, 2, 3, 4, 5, el espacio se cuenta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, va a leer hasta la letra D. Solamente 20 porque en el 21 voy a guardar el backslash 0, que se inserta automáticamente cuando uno lee. ¿Ya? Entonces aquí uno puede como limitar la lectura, además decir hasta cuántos caracteres yo puedo leer, porque esa es la cantidad que puedo almacenar. Sobre el get que yo les comentaba, yo podría, por ejemplo, acá definir una cadena de largo 11 y acá voy a usar el gets, que no lo vamos a poder usar en lambda, pero se los quiero mostrar acá para que lo vean. Acá, por ejemplo, si yo ingreso una cadena, no sé, de 4 caracteres, esto va a funcionar ok, porque tiene espacio para guardar los 4 caracteres, pero si yo aquí imprimo, no sé, una cadena súper larga, ya el gets, ¿no es cierto?, va a provocar un overflow porque no sabe cuándo parar. Él, en el fondo, para cuando encuentra un enter. No le podemos decir... no le podemos decir que pare, por ejemplo, cuando encuentre un espacio, que pare cuando se completa una cierta cantidad de caracteres. Y para eso existe otra función que se llama fgetString. La F es de file, se escribe así. Lo voy a poner aquí como comentario. Fgets, minúscula obviamente, pero ahí se los puse mayúscula para que se entienda. La F es de file y la vamos a ver cuando estudiemos archivos. Y esa permite leer cadena e indicarle en el fondo un largo máximo para que en el fondo no ocurra este error de ejecución. Entonces, por lo mismo, no es una buena idea leer con esto, y la mejor idea es leer con el scan format. Y acá acuérdense que uno pone porcentaje S y entre medio pone como cuántos caracteres quiere leer y hasta qué carácter quiere leer. En este caso, yo quiero leer hasta el enter, quiero leer eso en cadena. En el scanf acá no pongo ampersand porque esto ya es una dirección de memoria. No es necesario poner el ampersand, de hecho no tiene sentido. Entonces ahí fíjense que aquí me dice porcentaje 20. No puedo leer 20 porque tengo solamente 11. Entonces fijan que si trato de leer más, se va a caer el programa, entonces siempre tengo que tener ojo de cuánta memoria dispongo y cuántos caracteres puedo leer. Y va a leer solamente 10 caracteres. ¿Ya? Y como les decía, también aquí puedo especificar, no sé, pues que quiero leer hasta que encuentre una letra A, supongamos hasta que encuentre una A minúscula. Aquí yo voy a poner hola mundo. Y ahí tengo que poner esto. Simple. Y ahí me leyó una U, no hay que ver. Aquí tengo que especificar que lea... me faltó el tongo. Por eso... Y ahí me va a leer HOL y se detiene cuando encuentra la letra A. El tongo es el hasta
y después acá puedo poner el carácter que quiera. Por ejemplo, que lea hasta un espacio, va a leer solamente hola, o aquí le puedo poner que lea hasta la letra M y va a leer hola espacio. Ahí se fijan que está el espacio a continuación, ¿ya? Entonces hay que poner tongo y el carácter. Y habían una serie de funciones para operar cadena. Estas las vamos a ver como rápidamente. Hay algunas que son bien simples porque en el fondo retornan como una especie de valor de verdad, 1 o 0, dependiendo si se cumple o no se cumple una condición. Is al num lo que hace es verificar si un carácter es alfanumérico o no lo es. Estas son funciones para operar caracteres. Isalfa verifica si un carácter, no una cadena, un carácter es una letra. Es un carácter alfabético, es una letra del alfabeto inglés. Isdigit verifica si un carácter es o no es un dígito, comprueba si es un carácter numérico o no. Isspace verifica si ese carácter es o no un espacio. Estas son funciones que se aplican sobre caracteres. También podemos usar la función isLower, que comprueba si el carácter que yo le traspaso es o no una letra minúscula. IsUpper, que verifica si es o no una letra mayúscula. ToLower, que lo que hace es transformar ese carácter que está en minúscula a minúscula y si está en mayúscula a minúscula. Y el ToUpper traspasa un carácter que si está en mayúscula lo deja en mayúscula y si está en minúscula lo pasa a mayúscula. ToLower y ToUpper no tienen ningún efecto sobre otro tipo de caracteres. Por ejemplo, si yo hago un ToLower de un punto, no lo va a ignorar porque solamente funciona sobre caracteres alfabéticos. Y solamente los pasa a minúscula en este caso, cuando el carácter está en mayúscula, y este lo pasa a mayúscula cuando el carácter alfabético está en minúscula. Y hay otras funciones para operar cadena. La más importante es la strlen, que recibe una cadena que es inmutable. En este caso le pongo este especificador cuando yo quiero que no se pueda modificar la cadena que me traspasan como argumento, y retorno un 6t, que acuérdense que es un entero sin signo, es un tipo de dato que tiene el C, que es un entero sin signo, y esta función strlen lo que hace es retornar el largo dinámico de la cadena, y no cuenta el carácter nulo. Entonces, por lo tanto, si por ejemplo acá yo leo una cadena, aquí yo supongamos que quiero leer una cadena hasta que haya un enter, y le voy a poner, no sé, 100 caracteres a la cadena, o hasta que se completen 99. Entonces aquí yo puedo imprimir también el largo de la cadena. Voy a imprimir el largo de la cadena. El largo de la cadena, acuérdense que es un 6t, es un unsigned long, un entero sin signo. Entonces aquí yo puedo poner el len de la cadena. El strlen, perdón, de la cadena. Len es de Python. Entonces ahora sí vamos a ejecutar y tengo que aquí incluir, fíjense que me arroja un warning, porque para poder usar esta función tengo que incluir esta biblioteca. Entonces aquí vamos a incluir esa biblioteca para poder utilizar estas funciones de cadenas. Entonces ahí yo tengo que incluirla, no olvidarme de incluirla. Y acá me dice que scanf está declarada pero nunca usada porque no estoy haciendo mucho con esa cadena. Aquí vamos a poner, en vez de hacer una lectura, para mostrarles el largo de la cadena voy a usar una cadena. Este programa no hace nada después con la cadena, entonces me falta aquí un punto y coma. Y ahí me dice que la cadena tiene largo 4, ¿no es cierto? Si yo leyera ahora la cadena, lee hola mundo y luego me imprime el largo. Aquí debería haber puesto yo un salto de línea para que me los ponga como en líneas diferentes. Hola mundo, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 caracteres, no cuenta el carácter \0. Ahí antes me falta un punto y coma. Gracias, Rodrigo. Sí, me falta un punto y coma. Y esta función es útil porque en el fondo cuando yo quiera recorrer la cadena necesito saber cuál es el largo. O también podría buscar dónde está el \0, porque ahí termina la cadena. Y tenemos otras funciones como el string compare, que puede recibir dos cadenas, las compara y retorna un 0 si son iguales, un valor mayor a 0 si la primera cadena es mayor que la segunda lexicográficamente, y un menor que 0 si la primera es menor que la segunda lexicográficamente. Y lexicográficamente significa, por ejemplo, que si yo tengo una cadena que es amor, supongamos que esa fuese mi cadena, y tengo otra cadena amar. Entonces, si esta fuese mi cadena S1 y esta fuese mi cadena S2, esa fuese mi cadena S2, lo que hace es compararlas lexicográficamente. Compara esos dos caracteres, como son iguales, continúa la comparación, compara esos dos caracteres, como son iguales, continúa, compara esos dos, y como son diferentes, se detiene. Y lo que hace es determinar la diferencia entre O y A, entre la O y la A, entre el carácter O y el carácter A. Y si esa diferencia es mayor a 0, quiere decir que esta cadena que contiene la O es mayor que la cadena S2. Y si esa diferencia es menor que 0, quiere decir que la otra cadena era más grande. Eso es lo que hace el string compare. Compara lexicográficamente. String copy recibe una cadena que se modifica y otra inmutable, y esa cadena S2 se copia en S1. Y se copia toda la cadena completa, todos los caracteres, incluyendo el \0. Y strncopy también copia una cadena en otra, pero copia una cierta cantidad de caracteres. Entonces tiene tres parámetros: la cadena que voy a modificar, la cadena que voy a copiar en esta cadena S1, y acá le digo cuántos caracteres tiene que copiar. Pero al copiar n caracteres, yo tengo que después insertar el \0 porque no lo hace por defecto. Entonces, cuando usen el strncopy, tienen que acordarse de insertar el \0 al final. Después tenemos la función stringcat, que lo que hace es concatenar una cadena con otra, agrega a S1 una copia de S2, y strnconcat agrega a S1 una parte de la cadena S2, la cantidad de caracteres que yo le indique como tercer parámetro. Y ahí también tengo que agregar el \0 al final. strchr lo que hace es buscar la primera ocurrencia del carácter C en la cadena S, o sea, busca este carácter en esta cadena y me retorna un puntero a char, me dice la dirección donde está el carácter. Entonces, aquí hay que usar después aritmética de punteros si es que yo quisiera, por ejemplo, modificar ese carácter. No me dice la posición, sino que me dice la dirección. Y lo mismo string. Busca una cadena S2 en una cadena S1 y retorna la primera ocurrencia de S2 en S1. Y también como un puntero a char. Me retorna una dirección de memoria, no la posición, donde parte la cadena S2 en S1. Y eso era lo que le había yo pedido que revisaran. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a aplicar esto en una guía. Entonces, vamos a ir a esta guía, que es una guía inicial de cadenas, y vamos a ver lo que nos piden hacer. Acá en ejercicio 1, en el ejercicio 1 me dicen mi función strlen. Dice, programa tu propia función para calcular el largo de una cadena. El prototipo de esta función debe ser size_t mi-strlen y recibe un puntero a char, o sea, una cadena de caracteres, porque acuérdense que una cadena es un puntero a char que guarda la dirección del primer carácter de una cadena constante. Eso significa que no puedo modificar este valor. Y no lo necesito modificar porque quiero calcular el largo. Entonces esta función recibe un string, calcula y retorna la cantidad de caracteres que contienen. No puedo usar ninguna función de la biblioteca string.h ya que no fue incluida en el programa que probará la efectividad de su función mi-strlen. Y usted puede definir otras funciones si lo considera necesario. Entonces vamos a programarla. Acuérdense que es el prototipo, por eso tiene punto y coma, entonces copiamos solamente esta parte y la programamos.
Entonces aquí yo tengo la cadena y para contar la cantidad de caracteres voy a declarar una variable de tipo sizeT que se llame contador, que parta en 0, y voy a recorrer esa cadena indexándola porque las cadenas son indexables. Aquí le voy a poner el mismo contador como índice, o si quieren usan otro, y vamos a iterar mientras cadena subcontador sea distinto del backslash 0. Y mientras sea distinto voy a ir aumentando el contador. Y vamos a retornar el contador. Y ahí tenemos listo mi strlen. Entonces, contador parte en 0. Si encuentro el carácter nulo, termina el while. Si no, aumento el contador y vuelvo a evaluar. Y así voy contando los caracteres que sean diferentes al backslash 0. Y retorno ese contador y ese largo la cadena. Es equivalente al strlen, pero es mi strlen. En el fondo es una función propia. Y ahí pasamos los casos de prueba. ¿Se entendió esta parte? Y acá un poco les pedimos que programen las funciones que ya existen para que las entiendan mejor, para que tengan como un mejor dominio de ellas, entiendan como claramente qué es lo que hacen. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿SizeT era un unsigned long? Sí, Camila. Pero puedo usarlo como tipo de dato. En este caso, por ejemplo, si retorna un sizeT, defínelo como un tipo de dato, como tu contador. Entonces, si no hay como otra pregunta, vamos a ver la segunda función, que es la función, mi función string compare, o strcmp. String compare es la abreviatura, o sea, perdón, strcmp es la abreviatura de string compare. Entonces me dicen, escriba tu propia función para comparar cadenas. El prototipo de esta función debe ser int mi strcmp recibe dos cadenas que no son modificables porque las queremos comparar. Recibimos entonces la cadena 1 y la cadena 2, las comparamos carácter a carácter, retornando un valor igual a 0 si cadena 1 y cadena 2 son iguales, y un valor menor a 0 si cadena 1 es menor que cadena 2, y un valor mayor a 0 si cadena 1 es mayor que cadena 2. Observación: no puedo usar ninguna función de la biblioteca string.h, ya que no fue incluida en el programa que probará la efectividad de su función. Entonces aquí tenemos que tomar esto y programar la función string compare. Y tenemos las dos cadenas. La idea, por ejemplo, aquí sería como comparar estas dos cadenas carácter por carácter. Uno podría poner como una precondición inicial, por ejemplo, verificar el largo de las cadenas, y si no son del mismo largo no tiene sentido comparar carácter con carácter. Entonces, si alguien quiere, puede, por ejemplo, tomar, como acá no se puede usar ninguna función de las que tiene la librería string.h, yo puedo usar esta función que ya había programado y poner aquí como precondición como if mi strlen de cadena 1 es diferente a mi strlen de cadena 2. Si es distinto, entonces como retornar 0, porque en el fondo son diferentes las cadenas. Entonces aquí yo debería retornar un valor, a ver, esto me dice que retorna, a ver, retornando un valor igual a 0 si son iguales, ¿no? Aquí, un valor menor a 0 si cadena 1 es menor que cadena 2 y un valor mayor a 0 si cadena 1 es mayor que cadena 2. Entonces aquí no me conviene esta precondición para nada, no tiene sentido porque en el fondo si retorno un 0 voy a decir que las cadenas son iguales. Entonces uno podría pensar, ya, voy a comparar los largos, si son distintos las cadenas son diferentes, pero tengo que decir si son iguales o si una es mayor o si la otra es menor. No, acá no me están pidiendo que programe si son iguales y diferentes. En ese caso a lo mejor esto tendría sentido, pero en otro caso, como este, no tiene sentido, ¿ya? Entonces voy a tener que recorrer las cadenas. No voy a usar esto, porque por ahí vi que alguien trató de hacer algo con los largos, y la verdad es que no era la forma. Había un alumno que hizo algo, pero con los largos y no
No es lo que me están pidiendo. Entonces tengo que recorrer estas dos cadenas y comparar cada carácter. Pero las voy a recorrer con un índice, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar un índice para recorrerlas. Pueden usar un 6T como índice, que parta en 0. Y podemos recorrer ambas cadenas. Podríamos acá usar un loop infinito, por ejemplo, y acá preguntar lo siguiente, como si cadena 1, o sea, perdón, cadena sub i es diferente de cadena, esta es cadena 1 sub i y esta es cadena 2 sub i. Si son diferentes, en el fondo, si yo encuentro que uno de los caracteres es distinto del otro, lo que me interesa saber es si uno es mayor o el otro es menor. Entonces, en ese caso voy a retornar la diferencia entre esos caracteres. Voy a retornar eso menos eso. Si encuentro caracteres distintos, voy a retornar la diferencia. Entonces, si este carácter fuera más grande que este, la diferencia retornada va a ser un valor positivo. Si no, si este es menor que este, la diferencia retornada va a ser un valor negativo, ¿no es cierto? Si este es mayor y este es menor, positivo. Si este es menor y este es mayor, negativo. Y si no, aquí voy a agregar llave, aunque sabemos que no es necesaria las llaves cuando hay una sola instrucción, vamos a ir avanzando como en las cadenas. Si estas cadenas son válidas, en algún minuto esto va a ser verdad. Debería parar, sin que yo controlara el largo de las cadenas. Porque, por ejemplo, acá voy a comparar la H con la H, la O con la O, la L con la L, la A con la A. Este con este van a ser backslash 0. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? No va a encontrar como algo distinto, por lo tanto, en este caso obtendría un loop infinito. Si yo ejecutara esto, aquí le voy a poner retornar 0, esto va a generar un loop infinito. No lo voy a probar acá porque no quiero generar un loop infinito en lambda. Pero quiero que les quede claro que en este caso, por ejemplo, esto no funcionaría porque yo tengo un loop infinito, estoy diciendo si las cadenas son diferentes, termino la ejecución. Pero aquí van a ser HH igual, O igual, L igual, A igual, backslash 0 igual y voy a seguir. Entonces aquí debería ser otra pregunta, me falta alguna pregunta. Entonces aquí, en el while, en vez de hacerlo infinito, vamos a preguntar mientras cadena 1 sea diferente de backslash 0, o sea, mientras no llegue al final de la cadena 1 y tampoco llegue al final de la cadena 2, mientras no llegue al final de la cadena 1 y tampoco llegue al final de la cadena 2, entonces voy a preguntar si son distintos, retorno la diferencia, si no, avanzo. Y si termina el ciclo, porque una de las dos cadenas terminó, entonces retornaría 0, pero aquí fíjense que tengo un AND. Entonces no es que tenga que una termina y la otra no. Deberían terminar ambas simultáneamente. ¿No es cierto? Entonces, como dice Álvaro, deberían terminar ambas simultáneamente. No, no es como o termina una y termina la otra. De nuevo lo probamos con estos casos de prueba. Por ejemplo, H, no, cuando estoy en la posición 0, H no es backslash 0 y esto tampoco. No son distintos aumentos. Comparo la O, no es igual a backslash 0, no son distintos aumentos. Comparo la L, ¿no es cierto? No son distintas aumento. Comparo la A, no son distintas aumento. Y después aquí, esta es igual a backslash 0 y acá tengo que esta también es igual a backslash 0.
Pero esto opera en cortocircuito, o sea, si esto fuera verdadero, se evalúa recién esto. ¿Ok? Pero Álvaro me dice que aquí va un O. ¿Por qué tú dices que ahí debería ir un O? Vamos a comprobar y vamos a ver por qué Álvaro dice que debería ir un O. Entonces vamos a verificar los casos de prueba y vamos a ver que pasa algunos casos de prueba, pero hay otros que no. Porque, ¿qué pasó aquí? Radio con radiólogo. Esta llegó al fin, pero esta no. Entonces, como esta llegó al fin, esto fue verdadero, y como esto es verdadero, se evalúa esto y es falso, verdadero y falso es falso, termina el ciclo. Entonces, Álvaro, no sé si tienes micrófono. Álvaro. ¿Aló? Sí. Ya, entonces, estas cosas que yo le estoy mostrando como con errores, como que uno parte, es para que no se equivoquen, porque me di cuenta en la última prueba que hay gente que hace como muchos supuestos que pueden ser erróneos. Entonces, quiero que veamos por qué esos supuestos son erróneos. Esto opera en cortocircuito. Si esta termina, esto es verdadero, y esto es falso, no voy a entrar al ciclo, ¿no es cierto? No voy a entrar al ciclo y voy a retornar cero, las cadenas iguales, pero radio y radiólogo no son iguales. Entonces aquí Álvaro decía que había que poner un no. ¿Qué pasa si pongo un no, Álvaro? No sé. ¿Por qué dijiste no debería ser un no? Porque debes tener Es una idea que si termina cualquiera de las dos, debería terminar el proceso. del proceso. En el fondo, pero es que ahí eso es con un AND. Es al contrario, en el fondo aquí, si yo quiero que el proceso finalice, voy a preocuparme de saber, ¿no es cierto?, que una de las dos terminó, pero si una de las dos terminó, yo retornaría cero. Entonces, yo no quiero que una de las dos terminen, sino que quiero que ambas lleguen a su fin para retornar cero. ¿Ya? ¿Se entiende? Quiero que ambas terminen. Por eso acá yo pongo uno, porque digo, si cadena 1 subí es distinto de, si no ha terminado o no he terminado en esta, continúa el proceso. Pero si terminaron ambas al mismo tiempo, entonces retorno cero. Ya. ¿Ya? Entonces, en el caso de radio con radiólogo, que era el caso ese crítico, el caso donde fallaba, ¿por qué fallaba con el AND? Porque esta llegaba a su fin y esta no. Y esto era verdadero, la primera condición era verdadera y la segunda era falsa. Entonces, verdadero y falso es falso, termina el ciclo, retorno cero. En cambio, si radio terminó, pero esta no, voy a entrar al ciclo. Y voy a encontrar que en cadena 1 llegué al backslash 0, pero en la otra cadena llegué a la L. Y backslash 0 es distinto de L. Y como es distinto de L, se retorna su diferencia. Y backslash 0 vale 0 y la L tiene una posición en la tabla ASCII, que es cualquiera, podemos buscarla incluso. ¿Cuál es? Vamos a ver la tabla ASCII, vamos a ver la letra L de radiólogo era en minúscula, supongamos que era mayúscula, 76. Entonces 0 menos 76 me va a dar un valor negativo. Y ese valor negativo me va a decir que en el fondo la cadena radio era menor lexicográficamente que radiólogo. ¿Ya? Entonces por eso había que usar uno. Porque en el fondo lo que a mí me interesa es solamente retornar cero cuando ambas terminaron al mismo tiempo, en el fondo cuando ambas tenían el mismo largo. Pero para eso no necesito ir a llamar a la función largo, ni preocuparme del largo. Lo que me interesa acá es el contenido, comparar los contenidos. Y aquí podemos borrar estas llaves porque en el fondo cada una de esas instrucciones tenía una sola instrucción. El if tenía una instrucción y el else una. Así que podría borrar esa llave. Y el while tiene una instrucción, if else. Entonces también podría borrar estas llaves. No son necesarias en este caso. Y ahí vamos a comprobar y también va
va a funcionar. ¿Se fijan? Y hasta alturas del curso ya deberíamos como notar esa diferencia. Entonces, cuando no les pasen los casos de prueba, analicen como qué pasa con ese caso puntual, por qué no funciona, en fin. ¿Quedó claro esto de la comparación de cadenas lexicográficamente, tal como lo hace el string compare, pero programándolo nosotros mismos? Ya. Y ahora nos piden programar la función, podríamos programar todas las funciones que existen en string.h. La función string copy, que en el fondo copia esta cadena, que si se fijan no se puede modificar, sobre esta que sí se puede modificar. Y esta función recibe dos cadenas y copia el contenido de la cadena 2 en la cadena 1, incluyendo el carácter nulo, y retorna la cadena 1 modificada. Observación: no puedo usar ninguna función de la biblioteca string.h. Entonces aquí tomamos esto y lo programamos. Borramos el punto y coma y acá tenemos que hacer una copia. Entonces, para copiar una cadena en otra tenemos que claramente recorrer esta cadena y recorrer esta cadena para ir traspasando como el contenido. Entonces necesito un índice que puede partir en 0. Pueden usar acá un for o podrían usar un while. Y acá vamos a poner un while. A veces uno no tiene como tan claro cuál es la condición. Puede poner ahí un while y ahora pensar cuál es la condición de término. ¿Cuándo quiero que pare la copia de las cadenas? Podría también partir haciendo como la tarea. Quiero copiar en la cadena 1, en la posición iésima, lo que hay en la cadena 2, en la posición iésima. Y quiero aumentar el i. Pero quiero parar en algún minuto. ¿Cuándo quiero parar? Cuando se termine qué cadena. Se supone que la cadena 1 es la cadena que estoy modificando y la cadena 2 es la cadena de origen, es la cadena que estoy copiando. Entonces lo que me interesa es saber cuándo esta cadena termina. Entonces, mientras cadena 2 sub i sea distinto de backslash 0, quiero hacer como la copia de todos los caracteres a cadena 1. Pero si termino cuando encuentro el backslash 0, tengo que después del ciclo, en cadena 1i, copiar ese backslash 0 que no se alcanzó a copiar. Y ahí lo que hago es retornar esta cadena 1. Porque tengo que retornar un puntero extra. Entonces controlo que no se me acabe la cadena 2, voy pasando el contenido de la cadena 2 a la cadena 1, voy aumentando el i, y cuando termina este ciclo, tengo que agregar el carácter nulo al final de la cadena 1. Y ahí la retorno. Y ahí debería hacerse la copia, aquí me faltó un punto y coma. Disculpen lo de los puntos y coma, he estado programando tengo 4 cursos en Python, entonces lo único que hago es programar en Python, y Python no usa punto y coma, y este es el único curso que tengo en C. O sea, a veces se me están olvidando ahora poner los puntos y coma. Entonces ahí podemos ver que se hizo la copia. ¿Queda claro cómo se hace la copia? Acá controlo solamente que esta cadena no se termine. Por ejemplo, si yo quiero copiar hola, voy a partir copiando la H en la cadena 1, después la O, después la L, después la A. Cuando encuentre el backslash 0 paro, y en cadena 1 inserto el backslash 0 que no alcancé a copiar. Esto también se podría haber hecho con un do while y así nos evitamos hacer esto. También se puede programar con un do while. Yo en este caso elegí un while. Prefiero el while porque eventualmente esta cadena podría venir vacía. Entonces con eso evito en el fondo hacer una copia de algo que está vacío. O sea, aquí no entro al ciclo y sencillamente a cadena 1 le asigno backslash 0 y eso sería una cadena nula, una cadena vacía. ¿Ok?
¿Quedó claro esta función, mi string copy? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Igual las cadenas son fáciles de manipular, hay que aprenderse las funciones nomás y listo. Y acá ya me dan un problema, ya no me piden programar funciones propias, pero ustedes pueden programar todas las que les mostré, la strchr, strctr, la string cat, la string concat, la string nconcat. Las podrían programar tomando como base estas tres. Y acá en este problema que se llama Tok Tok, dice Melvin Udall, el protagonista de la película Mejor Imposible, sufre de trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. Cada vez que recibe un mensaje por WhatsApp, cuenta cuántos espacios, cuántas letras minúsculas, cuántas letras mayúsculas y cuántos caracteres numéricos contiene. Si la cantidad de espacios, letras mayúsculas, letras minúsculas y caracteres numéricos no son iguales, debe borrar los mensajes, si no algo muy malo le podría ocurrir, y en caso contrario los conserva. Escribe un programa en C que da un mensaje de texto, determine si Melvin lo debe borrar o conservar. Input. La entrada estará compuesta por múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba corresponde a un texto de no más de 1000 caracteres recibido por Melvin en WhatsApp. El último caso de prueba va seguido de una línea con la cadena fin en mayúscula, que marca el final del ingreso de datos y no debe ser procesada. Acá tengo una serie de mensajes y la cadena fin. Para cada caso de prueba, el programa debe mostrar la cantidad de espacios, después la cantidad de letras en minúscula, la cantidad de letras en mayúscula y la cantidad de caracteres numéricos, en ese orden, que contiene el texto. Seguida por la cadena conservar mensaje si las cantidades son iguales o eliminar mensaje en caso contrario. Por ejemplo, acá todas las letras minúsculas, la cantidad de letras mayúsculas, caracteres numéricos y espacios son 5. Entonces, como son todos iguales, él conserva el mensaje. Acá también. En cambio, acá debería eliminarlo porque no son todos iguales. Entonces, para resolver este problema, hay que programar, hay que hacer el código completo y hay que programar usando funciones porque hay que hacer varias cosas. Hay que leer las cadenas, después hay que, para cada cadena, hay que analizar en el fondo cuántos caracteres espacio tiene, cuántas letras minúsculas, cuántas mayúsculas, cuántos caracteres numéricos, y después ver si es que esas cuatro valores son iguales, hay que conservar el mensaje, sino eliminarlo. Entonces aquí partimos incluyendo las bibliotecas stdio.h y la string.h. Vamos a usar ya algunas funciones de cadena. Y acá el programa principal. Y acá retornamos 0. Entonces vamos a definir nuestras cadenas. Acá no es necesario que yo guarde las cadenas en un vector de cadenas, como lo hicieron, por ejemplo, en la ayudantía. Puedo ir leyendo la cadena y inmediatamente procesándola. Entonces no necesito guardar todas las cadenas y después procesarlas. Entonces acá voy a definir una cadena para leer cada mensaje que va a tener largo. Aquí me dicen que los mensajes no van a tener más de 1000 caracteres. Entonces aquí voy a poner 1001 para definir el largo del mensaje. Y ahí voy a guardar cada mensaje leído. Entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a leer los mensajes y analizarlos. Entonces aquí puedo usar un do while porque en el fondo sé que tengo que terminar cuando me ingrese en la cadena fin. Y ahí puedo usar un do while 1 si quiero. Si alguien quiere usar la biblioteca estándar bool, aquí podría poner while true, que sería como un loop infinito pero controlado.
Entonces, acá vamos a leer el mensaje. Acuérdense que para leer tenemos que usar scanf, y acá voy a leer una cadena, pero si pongo porcentaje S va a leer hasta el primer espacio que encuentre, y quiero leer la cadena hasta el enter. Entonces aquí tengo que leer la cadena hasta el enter. Pero además puedo leer como máximo 1000 caracteres. Entonces vamos a leer el mensaje. Ahí leí el mensaje. Y ahora lo que tengo que hacer es preguntar si el mensaje es igual a la cadena fin. Porque si es igual a la cadena fin, tengo que quebrar el ciclo. No sigo procesando. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de preguntar si la cadena leída es igual a fin? Algunos pensarán, voy a poner esto. No sé, a alguien se le podría ocurrir poner eso, pero eso está malo. Porque esto es un puntero y esto es una cadena. No puedo comparar punteros con cadenas. Entonces, ¿cómo comparo si el mensaje era fin? ¿Con qué función? De las que ustedes vieron en el video. ¿Se acuerdan? ¿Aló? ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio el video? Muy bien, Manuel. Muy bien. Con string compare. Entonces tengo que usar la función string compare. ¿Y cómo se usa esa función? Bueno, está el video, está el apunte, pero si ustedes se acuerdan, la acabamos de programar, recibe dos cadenas, ¿no es cierto? Una cadena y otra cadena, en este caso la cadena que leí y la cadena fin. Y si eso es igual a 0, quiere decir que las cadenas eran iguales, y en ese caso voy a hacer un break, voy a quebrar el ciclo, porque quiere decir que llegué al final de la lectura de cadena. ¿Queda claro esa parte? Y ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos... Ya. Y ahora vamos a contar cuántos caracteres tiene de cada tipo. Entonces, aquí es como útil, si son 4 valores, como trabajar con un vector, porque en el fondo tenemos que contar 4 valores, queremos que una función lo haga, entonces usemos un vector. Usemos un vector y ese vector va a tener largo 4. Vamos a declararlo acá, va a ser un vector de enteros y va a ser como un vector de contadores. Y va a tener largo 4 y lo vamos a inicializar con puros ceros. ¿Se acuerdan que si lo inicializábamos así, partía con puros ceros? Entonces vamos a tener ese vector de contadores y vamos a llamar a una función que haga este conteo y que me retorne como estos números. Que me retorne esos números. Entonces vamos a hacer una función que se llame contar caracteres en el mensaje y que modifique el vector de contadores, que tiene largo 4. Entonces ahí en esa función voy a contar los caracteres y este vector va a salir modificado. Y me va a decir cuántos caracteres tiene espacio en la posición 0, cuántos caracteres tiene letras minúsculas en la posición 1, cuántos caracteres mayúsculas tiene en la posición 2 y cuántos caracteres numéricos tiene el mensaje. Y una vez que yo tenga ese vector, lo puedo mostrarlo. Puedo mostrar el vector contadores, ¿no es cierto? Y que lo imprima mostrando separado por guiones. Y después puedo analizar si todos iguales en el vector, si todos los valores son iguales en el vector, si todos iguales, contadores 4, si todo iguales es verdadero, entonces voy a imprimir, conservar mensaje, y si no, eliminar mensaje. Voy a imprimir eso. Y un salto de línea.
si no, voy a imprimir, eliminar mensaje y un salto de línea. Aquí, eliminar mensaje. Ahí tenemos como la estructura. Tengo un vector de contadores que en cada iteración se inicializa en ceros. Si ustedes también quieren, pueden poner aquí los ceros, o sea, con coma. Pueden ponerlo ahí, pero si uno lo pone así, se inicializa con cero. Leo el mensaje, si igual a fin hago un break, si no voy a contar los caracteres y modifico ese vector de contadores, lo muestro para que aparezca así separado por guiones. Si son todos iguales, entonces conservo, y si no son todos iguales, entonces elimino. ¿Se entiende la idea general como de solución para ahora empezar a programar las funciones? Esta es una manera de resolverlo, no es la única, es una, pero para que vean que podemos como darle algún uso útil a los vectores y no retornar 4 variables porque las tendríamos que traspasar por referencia a cada una, es más complicado. Entonces vamos a contar los caracteres, vamos a programar esta función, y esta función la vamos a programar como una función void, contar caracteres, que va a recibir el mensaje, que es una cadena, ¿no es cierto? El mensaje, que es una cadena, este vector, que es un puntero a char, el vector de contadores, que le vamos a llamar cont acá, este es un puntero a, acá le vamos a llamar vector, y su tamaño, que sería 4. Entonces vamos a recorrer el mensaje y vamos a ir aumentando el vector en la posición que corresponda. Entonces primero vamos a ir contando, ¿no es cierto?, la cantidad de letras minúsculas, la cantidad de letras mayúsculas, la cantidad de caracteres numéricos y también los espacios. Entonces voy a recorrer este mensaje. Para recorrer el mensaje podemos usar la función strlen para calcular el largo del mensaje. Esa es una forma, o si no, pueden recorrer la cadena hasta encontrar un backslash 0. Ahora voy a usar esta función para que veamos cómo se usa. Y acá vamos a recorrer desde la posición 0 el mensaje, mientras i sea menor que el largo. ¿Por qué menor que el largo? Porque acuérdense que si la cadena tiene 4 caracteres, el primero va a estar en la posición 0 y el último en la posición 3. Entonces, igual que en el caso de los vectores. Entonces ahí voy a ir recorriendo la cadena. Voy a poner llaves por si acaso. Y vamos a preguntar por cada carácter en el mensaje. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, if, is. ¿Se acuerdan de estas funciones? Yo las voy a mostrar porque están aquí para que las tengan como a mano. Acá. Estas funciones trabajan sobre un solo carácter. Entonces aquí yo quiero saber si es un espacio. Se puede usar esta función, isSpace. Entonces acá puedo preguntar si es un espacio este mensaje sub i, porque eso es un carácter, no es una cadena, es un carácter de la cadena. Entonces, si es un espacio, lo que yo debería hacer es aumentar el contador de los espacios. O sea, debería aumentar este vector, pero este vector debería aumentarlo, pero ¿en qué posición van a estar los espacios? En la posición 0. Entonces, a ese vector en la posición 0 debería aumentarlo en una unidad. En una unidad. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que si voy a ir aumentando así, en realidad el largo del vector no me interesaba. No lo voy a usar para nada. No me interesa el largo en el contar caracteres. O sea, me interesa el mensaje y el vector. Y después acá podríamos poner un else y preguntar si cuál era la siguiente condición, si era letra minúscula. Entonces aquí voy a preguntar if, y puedo usar en este caso esta función que comprueba si es letra minúscula. Así que voy a preguntar is lower, mensaje sub i,
Voy a copiar acá. Entonces voy a aumentar el vector, pero en la posición 1. Le voy a asignar su valor anterior más 1. Igual aquí podían poner más. Y se ahorran eso. Porque vector sub 0 más. Si tienen dudas con la prioridad de los operadores, no se hagan problema y pongan paréntesis. Si tienen dudas con la prioridad de los operadores, usen los paréntesis, porque así en el fondo indexan y después aumentan el contenido en esa posición. Después, si no, pregunto si es una letra mayúscula, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a preguntar if is letra mayúscula is upper. Entonces aquí vamos a poner is upper ese carácter. Si es una letra mayúscula, entonces lo que vamos a hacer es aumentar a vector en la posición 2 en una unidad. Y después si no, if, y acá preguntamos si es un dígito. Si es dígito, ese carácter, entonces vamos a aumentar el vector en la posición 3. Se me corrió. Ahí. Ese vector en la posición 3. Recuerden que si no nos acordamos de la prioridad de los operadores, ponemos paréntesis. Y como esto tiene una línea, lo podemos poner en una línea. Y aquí esto tiene una línea y lo podemos poner en una línea. Y acá esto tiene una y lo ponemos en una, pero preocupémonos de que vayan a la misma altura. Esta es una forma de... Aquí preocupémonos de que vayan a la misma altura los if con sus else. Y ahí toda la misma altura. Entonces, si es espacio, aumento la posición 0. Si no, si es minúscula, aumento la posición 1. Si no, si es mayúscula, la posición 2. Si no, si es un dígito, aumento la posición 3. Y ahí cuando termine el for, voy a haber procesado como todos los caracteres en el mensaje y solamente voy a haber aumentado los contadores de lo que me interesaba contar. ¿Ya? De los otros no me dicen nada. Como los otros caracteres no hay que contarlos, no interesan. ¿Queda claro ahí? ¿Hasta ahí esta parte? Y el vector obviamente va a salir modificado, porque lo traspasé como un puntero, así que todo lo que le haga acá lo voy a modificar. Y acá vamos a mostrar ese vector. Y aquí sí necesito el vector y el largo. Entonces vamos a mostrar vector. Esa es una función que ya es conocida. Aquí vamos a recibir un vector de enteros y su tamaño. Y acá hay que imprimir el vector, pero me piden que lo imprima hacia el lado y separándolo por guiones. A partir del segundo lo antecede un guión. Entonces aquí deberíamos usar int i y acá un for i igual 0 mientras i sea menor que n y más. Y acá vamos a imprimir porcentaje de, y aquí vamos a poner vector sub i, ¿no es cierto? Pero acá me dicen que tengo que poner los guiones que separan. Entonces voy a preguntar, aquí dentro del for, tabular, esto estaba en tabular, ahí. Voy a preguntar si el i es 0, si es el primero que voy a imprimir, lo voy a imprimir así con porcentaje de. Y si no es el primer valor de i, si el segundo en adelante, voy a imprimirlo, pero con un guión adelante, con un guión. Y luego el número. Y ahí muestro el vector como me lo piden.
y ahí tenemos listo hasta esa parte. Entonces aquí voy a poner como comentarios, porque quiero que vayamos viendo hasta acá si es que hay algún error de compilación. Ahí tengo errores de compilación. Me dice, por ejemplo, largo no declarado, porque estoy mal acostumbrada con Python que no se declaran las variables. Entonces aquí vamos a ponerle una declaración de largo y también y. Y ahora vamos a comprobar. Y vamos a ver si se me pasó declarar otras cosas. Y acá, miren, me dice declaración de la función isSpace, ¿no es cierto? Es implícita. En el fondo lo que me está diciendo acá es que no sabe qué es isSpace, qué es isLower o qué es isUpper, porque para poder usar esas funciones que operan con caracteres, que acá no está escrito en el apunte, pero sí estaba dicho en el video, hay que incluir una biblioteca. Y esa biblioteca es la biblioteca ctype. Para poder usar estas funciones que manipulan caracteres, hay que incluir la biblioteca ctype. Entonces vamos ahora a volver a comprobar. Y vamos a ver, obviamente no va a pasar los casos de prueba porque no está terminado. Y vamos a ver aquí si es que hubo algún problema con la lectura, por ejemplo. Aquí ya claramente tengo un loop infinito. Entonces lo voy a tomar, lo vamos a llevar a RecTester. Este es como el típico error de la lectura. La lectura en C es un poco compleja, se les quiero mostrar. Aquí vamos a probarlo con un caso de prueba. Aquí en lambda ustedes saben que cuando hay loop infinito esa cosa se queda ahí analizándola por tiempo. En cambio acá podemos verificar, aquí se va a demorar, pero me va a decir que hay un loop infinito, ¿no es cierto? Aquí hay claramente un loop infinito. Entonces ese loop infinito tengo que identificarlo. En algún minuto no estoy parando algún ciclo, entonces tengo que ver todos los ciclos que tengo. ¿Y cuál es el primer ciclo que tengo? El do while. Este do while. Entonces vamos a empezar vamos a comentar, vamos a depurar. Aquí vamos a ir viendo si estamos leyendo bien las cadenas. Esto es importante que lo hagan para que en el fondo sepan depurar. Fíjense que ahí ya eso me está indicando en el do while que algo está pasando aquí en la lectura. ¿Ya? Algo pasa en la lectura. O sea, mi problema no está en el contar vector, caracteres, ni en el mostrar vector. Mi problema está en la lectura. ¿Y por qué el problema está en la lectura? Porque aquí estoy diciendo que lea 1000 o hasta que encuentre un enter, lo que ocurra primero, pero podría ser que después de fin no hay un enter. Podría ser que después de fin no hay un enter y que no haya podido terminar la lectura. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debo hacer para poder evitar este loop? Porque yo quiero leer hasta el final de la línea, pero puede ser que aquí no encontró el final de la línea. Entonces, no, miren, voy a poner ahí un enter. Y fíjense ahora, vamos a esperar ahí que nos mande el error. Me dice como estás leyendo
estoy leyendo, voy a ponerlo con un salto de línea para que lo vean mejor. Fíjense que estoy leyendo siempre lo mismo. Estoy leyendo esa cadena y la estoy imprimiendo sin fin. Entonces, ¿cómo puedo corregir este error? ¿Qué debería hacer? Si estoy como siempre leyendo la misma cadena, siempre estoy leyendo en cada iteración, estoy leyendo la misma cadena y la misma cadena una y otra vez. Aquí tengo que poner un get char para sacar el enter. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de esa función get char? Ya. Entonces, fíjense que ese puro error hace que en el fondo, bueno, aquí en el fondo se queda ahí como... Lo que quiero que vean es que ahora si fin no tiene un enter, si fin no tuviera un enter, entonces ahí se queda como en un loop infinito. Pero esto de la lectura es... Como yo estoy leyendo hasta antes del enter, ese enter lo tengo que eliminar, lo tengo que sacar del buffer. Entonces vamos a volver acá. Esto todavía sigue... Ahí volvió y ahí me dice tiempo límite excedido. Obvio si tiene un loop. Entonces aquí vamos a incluir el get char, porque estamos leyendo hasta antes del enter, por lo tanto quiero sacar ese enter. Y acá cuando muestre el vector voy a imprimir, no voy a imprimir, voy a después de mostrar el vector aquí, imprimir solamente un salto de línea porque quiero mostrarle... Este es como un error bien típico, el de la lectura. Y que uno puede estar como mucho rato pensando cuál es el problema, y finalmente el problema es que no estoy sacando ese enter, ¿ya? Y ahí, si se fijan, estoy mostrando ya la primera parte. Entonces, como el error clásico, del no sacar el enter. Estoy diciendo, lee hasta antes del enter, pero el enter queda, y el enter es una cadena. Entonces, cuando lee, otra vez, como vuelve a leer el enter, y vuelve a leer el enter, porque nunca lo saqué del buffer. Con esto yo saco el enter del buffer de entrada. Piensen que esto es un archivo, y que si yo no saco ese enter, va a quedar pegado leyendo el enter, y por eso siempre veíamos la misma cadena. ¿Quedó claro esa parte? Le pongo harto color, como me tomé harto tiempo en esto, porque es un error muy, muy clásico, como muy típico, y hay gente que pierde mucho tiempo con esto del famoso enter. Entonces ahora vamos a ver si todos son iguales. Y en esa función lo que tenemos que hacer es retornar un valor de verdad. Nosotros tenemos ya aquí la función standard bool. Entonces vamos a retornar un booleano, y lo que vamos a verificar en esta función es sencillamente si en ese vector de enteros, que tiene un cierto tamaño n, todos los valores son o no son iguales.
Entonces, aquí podemos hacerlo con un for, con un ciclo, podemos declarar una variable i y recorremos desde 0 mientras i sea menor que n-1. Vamos a hacerlo hasta n-1 porque vamos a ir comparando como los valores consecutivos. Vamos a preguntar si vector sub i es diferente del que sigue. Entonces vamos a retornar falso. Y si termina el ciclo y comparé todos como los consecutivos y siempre eran iguales, quiere decir que todos eran iguales, ¿no es cierto? Y en caso contrario, si terminé y no encontré ninguno que fuera distinto consecutivo, retorno verdadero. Y ahí voy a decir conservar mensaje o eliminar mensaje. Este print lo vamos a eliminar y vamos a comprobar y vamos a ver aquí cómo se mostró conservar, conservar, eliminar, pero nos quedó pegado. Entonces, como nos quedó pegado, tenemos que poner ese espacio separador y ese espacio separador lo vamos a incluir aquí. Vamos a partir la frase con un espacio, porque no estamos manteniendo la misma línea. Y ahí pasamos los casos de prueba. ¿Ya? Espero que haya sido como ilustrativo esto de los principales problemas que uno maneja cuando trabaja con cadena. Entonces les voy a mandar esto. Aquí no puse, aquí solución, toc, solución toc toc. Y tengo acuérdense de copiarlo. Aquí la forma en que yo, como yo llegué y pegué, hay que preocuparse de que todos tengan fin de línea, en fin, pero en los casos de prueba, eso está correcto. Así que les voy a mandar el enlace y ustedes lo pueden copiar y pegar aquí en el cuestionario. Aquí es importante como los casos de prueba que uno ponga estén bien escritos para que el programa pueda funcionar correctamente en cada entorno. Por ejemplo, aquí igual queda en un loop infinito y sin embargo acá no queda en un loop infinito porque yo tengo formateada la entrada, ¿no es cierto? Tengo formateada la entrada para que lea correctamente. Tengo formateada esta entrada, que aquí la puse. Aquí obviamente me va a quedar un loop infinito porque no tengo la cadena fin. Acá voy a poner la cadena fin. Y ahí les mandé el... Entonces traten siempre de probarlo acá o en JDoodle. En el caso del rec tester hay que ser cuidadoso como cuando uno pasa esto aquí a los casos de prueba, porque a veces no queda como bien formateado. El editor este del rec tester tiene un formato que a veces no es el mismo formato que nosotros usamos en Lambda. Entonces, por ejemplo, acá podría no quedar exactamente igual al llegar y pegar que como está originalmente en el texto. Porque aquí, por ejemplo, podría faltar un enter. Así que ojo con eso, cuando lo prueben. No sé si
les quedó alguna duda, el siguiente ejercicio va a quedar como tarea, en la escritura, lo pueden hacer como tomando como base el toc toc. Y en la próxima clase, que va a ser una clase como asincrónica, les voy a hablar de archivos y vamos a seguir como manipulando cadenas, pero usando también archivos. Y el miércoles sería la prueba y entraría hasta cadenas. Lo más problemático de las cadenas, lo repito, es la lectura. Es como no leerlas, poder quedarnos en loop infinitos porque no eliminamos el carácter enter o el carácter que nosotros indicamos como terminador de la cadena. Ese es como lo más complicado en la cadena. Y lo otro es sabérselo. No voy a entrar a archivos porque como va a ser una clase sincrónica, no voy a poder, voy a explicarlo, pero no mostrando como errores. No voy a poder hacer la clase porque los videos van a ser cortos, voy a explicar cómo funcionan los archivos, cómo funcionan cada una de las operaciones, les voy a dar ejemplos, pero no entrando como en errores para hacerlo más corto, po. Lo voy a hacer al tiro bien. Aquí en la clase me gusta a mí mostrar errores que yo sé que siempre le ocurren, que siempre aparecen, que siempre enfrenta el estudiante y que en el fondo lo hace perder tiempo en las pruebas o en el desarrollo de las tareas. Son como estos errores como que todos los años se presentan. Entonces yo ya he optado como cada año dedicar la clase como a mostrar los errores y a mostrar cómo resolver esos errores. Después del certamen vamos a hacer como clase hasta que termine el periodo lectivo de repaso para prepararnos para el certamen. O sea, para el certamen, para el examen. Hasta el fin del periodo lectivo. El periodo lectivo creo que termina esa semana, ¿o no? A ver, voy a detener la grabación.